Éxodo 35, desde el versículo 10 en adelante. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio con sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Leímos hasta el versículo 19 el día de hoy, desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Eh, ya, no sé si se dieron cuenta esta mañana, el video que hicimos era sobre Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. Bueno, en ese caso sí lo ven al revés, ¿no? Porque este lo hice al derecho. Este no lo hice al revés. Entonces, como lo hice al derecho, en este caso ustedes lo deben estar viendo totalmente al revés. Eh, pero bueno, ya lo voy a tener que borrar. Este fue lo que hicimos para el video de esta mañana. Ahora sí voy a tener que escribir al revés para que ustedes lo puedan ver al derecho. Jamás me imaginé tener que aprender a escribir al revés, pero ha sido algo necesario. Cuando, cuando, lo veían al derecho. Bueno, ya lo borré, ya que. Cuando ahorita leímos sobre el tabernáculo, no sé si se dieron cuenta que leímos sobre algo que antes no habíamos leído. Es decir, hoy se nombra una parte del tabernáculo que antes no se había nombrado. Al principio empieza a hablar del tabernáculo, empieza a hablar del arca, ¿sí? Luego habla de el altar. Luego habla, después del arca, entonces habla de la mesa del pan. Después habla el candelero, después sí habla del altar del incienso. Y luego cuando habla en la parte externa, habla primero de el altar del holocausto y luego de la fuente de bronce y su base. Sobre la fuente de bronce casi no hemos hablado, pero ya se aproxima. En Éxodo 38 vamos a tener que hablar mucho sobre la fuente de bronce. Pero entonces, bueno, la fuente, vamos a hacer un recorderis de la ubicación de los elementos. Entonces, este es el oriente, ¿no? El este. Aquí yo hice la E al revés. Para que ustedes la vean al derecho, yo la hice al revés. ¿Sí? Entonces, es más, el oriente para mí es acá. Pero realmente yo coloqué el oriente acá. Y acá, sí, aquí no tengo que colocar el oriente, porque a ustedes les quedaría al revés. Aquí es el oeste para mí, acá. Por consiguiente, aquí voy a colocar el oriente. Pero realmente para mí no es ahí el oriente, es acá. Y aquí es el oriente para mí, o sea que para ustedes este es el oeste. Por consiguiente, aquí en el oeste, ¿qué es lo que estaba? La espalda, esa era la parte trasera. Aquí estaba la puerta, ¿no? La puerta, en el oriente, hacia el oriente, la puerta. Aquí el altar del holocausto, acá la fuente de bronce y aquí ya venía el lugar santísimo, el lugar santo. Y en el lugar santísimo, ya saben, en el sur, siempre el sur, en ese sería hacia abajo. Así volteáramos por espejo, siempre sería igual. Hacia el sur va el candelero. Acá el candelero. Lo hice chiquitito, el candelero.
Y bueno, ahí le hice la patica que le hacía falta. Entonces al frente del candelero que va la mesa del pan, ¿sí? Y acá va el arca, aquí va el arca, pero está el velo del lugar santísimo y afuerita. Lo más cerca del arca estaba el altar del incienso, que era cuadrado. Bueno, aquí no lo dibujé tan cuadrado, pero era cuadrado, cuadrado. Esos es básicamente los elementos. Hago el recorderis porque ya saben, es muy importante, ¿no? Cuando hablamos del tabernáculo, muy importante tener clara la ubicación de todos los elementos. Entonces hoy por consiguiente, inevitablemente vamos a hablar un tiempito, vamos a hablar de la fuente de bronce, la fuente de bronce. Pero también hay algo que también aparece acá en este capítulo y que tampoco se había nombrado, que está como en el capítulo, en el versículo 12, creo. Vamos a mirar. Dice el versículo, el versículo dice que 12, no, es en el 18, en el 18. En el versículo 18 dice, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, en el versículo 18. Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Estamos en Éxodo capítulo 35, ¿no? Entonces aquí podemos ver las estacas. ¿De qué cosa tenía estacas? El tabernáculo. ¿Y qué otra cosa tenía estacas? El atrio también tenía estacas. Las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas. Bueno, porque las estacas se atirantaban las columnas ¿con qué? Con cuerdas. En el caso del tabernáculo, ¿qué es lo que atirantaban las cuerdas? Atirantaban las primeras dos capas. ¿Sí? Las superiores, habían cuatro capas. Las dos inferiores eran cortinas y las dos superiores eran cubiertas. Y entonces las dos cortinas, las dos primeras que estaban encima, esas eran las que eran atirantadas con cuerdas y esas cuerdas estaban sujetas a las estacas que estaban clavadas en la tierra. No sé si se acuerden que cómo eran hechas esas cortinas. Hablamos de la composición, cómo estaban formadas. Uno estaba con 10 cortinas o el otro estaba con 11 cortinas, ¿sí? Que realmente eran alargadas y estando unidas, hasta hicimos el dibujo de cómo iban unidas, todo en detalle tal cual como estaba aquí descrito. Eso es lo bonito de haber visto parte por parte. Y lo que nos hacía falta, las estacas, las cuerdas, vamos a mirar ahora. Bueno, en el caso del atrio, ya saben qué es el atrio. Para las personas que no tenían claro, ya saben qué es el atrio. El atrio es toda esta parte grande. Entonces, el tabernáculo, ¿qué venía siendo realmente? El tabernáculo viene siendo el lugar santo, el lugar santísimo, tiene una tienda. Y por las dos cortinas que ya dijimos que están compuestas por varias cortinitas, amarradas, enlazadas realmente. Y esas eran las que formaban la tienda, el tabernáculo. Ese es el tabernáculo. Inclusive cuando lo leímos, algo que llamó la atención es que ese es el tabernáculo. Entonces sí, sé que para muchas personas esto no es de gran interés, pero realmente para quien desee conocer, así como el copero, no sé si se acuerdan, que el copero, él describe en detalle, describe la obra de nuestro Señor Jesucristo. El copero la vio claramente. ¿Por qué sale eso en el sueño del copero? ¿Por qué sale? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona ve películas de terror, ¿qué va a salir en sus sueños de noche? Van a salir imágenes terroríficas. Incluso la persona se va a levantar al baño y si todo está oscuro, la persona como que siente un escalofrío así mientras va caminando porque todo está oscuro. Entonces, de lo que la persona tenga en su corazón, eso inevitablemente va a salir. Entonces, en este caso, en el sueño del copero, se manifiesta la obra exacta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede conocer la obra exacta de nuestro Señor Jesucristo? Alguien que sea justo. Porque para ser justo, las personas saben que fue por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó a nosotros primero, pero cuando una persona dice que ama a alguien, esa persona conoce exactamente sus palabras,
Conoce exactamente si ese alguien ha escrito, conoce exactamente sus cartas, lo que ha escrito. Y el apóstol Pablo escribió 13 cartas. Las cartas se llaman epístolas, ¿no? 13 epístolas. Entonces, esas 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo fueron cartas que iban dirigidas a alguien en especial. En total, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66, de los cuales 13 son del apóstol escritos por el apóstol Pablo. Son cartas que él escribió. El resto de la Biblia, ¿qué es? Una carta que Dios escribió por amor a nosotros. Entonces, si alguien dice, yo amo a Jesús, esa persona sabe que debe conocer. Algo inevitable que debe conocer es lo que escribió aquel a quien dice que ama. La Biblia, ¿sí? Esa es la muestra de amor verdadera. Si una persona dice que ama y no conoce lo que escribió aquel a quien dice que ama, solamente se acerca con algún beneficio, quiere algún provecho, quiere sacar alguna ventaja. Y a eso llama yo amo. Pero realmente se ama es a sí mismo. No está amando realmente. Acá cuando miramos el atrio, ya saben que ya sabiendo qué es el tabernáculo, haciendo un recorderis de qué es el tabernáculo, ya saben qué es el atrio. El tabernáculo estaba dentro del atrio. Desde afuera las personas podían ver el tabernáculo. No. ¿Qué es lo que veían? Veían el atrio. Afuera, ¿cómo era el atrio? Era cortinas, todo esto era con cortinas. Aquí tenía, ya saben cuántas columnas, ya habíamos hablado sobre el número de las columnas, que es, si se cuenta nominalmente, incluyendo las esquinas, serían 56. Pero sabemos que por el corazón de Dios son 60. Son 60. En sentido espiritual son 60. Entonces las columnas, eso ya lo hablamos en detalle en el video donde hablamos sobre el atrio. En este caso, aquí estoy haciendo como un dibujo de las columnas, ¿no? Las estoy simbolizando como con rayitas, una columna. Aunque realmente vistas desde arriba, pues una columna se ve es un cuadrado. Entonces, aquí habían así 60, ¿no? 60 columnas. Esas 60 columnas, ¿cómo estaban sostenidas? Entre ellas había, entre columna y columna, había tela, ¿sí? Esa tela, realmente la tela estaba acá alrededor, todo alrededor del atrio. Era tela blanca. Las columnas estaban sostenidas por la tela. Y las columnas estaban sostenidas por la tela en un sentido, ¿no? En este sentido. En un sentido lateral. Estaban sostenidas. Entonces una columna no se podía caer hacia allá ni se podía caer hacia allá porque estaba sujeta por tela a la otra columna. Entonces, entre columna y columna, bueno, voy a tener que borrar ya para dibujar fracciones específicamente de lo que estamos describiendo. Entonces aquí ya voy a borrar, no se les olvide, esto que estamos viendo acá, ese es muy importante. El tabernáculo, el atrio y los elementos que estaban ahí. Entonces es bueno que cuando ustedes puedan también cojan papel y lápiz y ustedes dibujen el tabernáculo. Porque en mi caso, que yo estoy que se los dibujo y se los dibujo y se los dibujo, ¿en qué corazón creen que está quedando más exactamente? En el mío, porque soy yo quien lo estoy dibujando. Dicen que cuando una persona quiere aprender algo, la persona que mejor lo aprende es la persona que lo enseña. La persona que lo enseña es la persona que más aprende. Dicen que si una persona pone en práctica algo, entonces esa persona va a aprender más que otros que no pusieron en práctica. Pero si una persona, aparte de que lo puso en práctica, ha hecho ejercicios, la persona lo enseña, esa persona que enseña aprende más, mucho más que aquel que solamente hace como ejercicios, como que dice Juan 3:18, Juan 3:18 que es lo que dice así. En cambio, cuando una persona lo enseña, vamos a mirar en la Biblia que dice Juan 3:18 y la persona abre y mira y lo lee, a esa persona le está quedando más. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes háganlo cuando puedan. De pronto en ese momento no, pero pónganse esa tarea, dibujar el atrio. Si quieren todas las mañanas cuando se levanten, dibujan el atrio y dibujan el tabernáculo y dibujan los elementos. Colocan la palabra este, la palabra oeste. Ya saben que norte y sur, pues es abajo sur, arriba norte. Y dibujan los elementos. Y van hablando ustedes mismos, o sea, se van explicando. En el sur va el candelero. Sí, así. Bueno, entonces aquí vamos a dibujar las columnas. Voy a dibujar de medio lado. Digamos que aquí está la arena. Aquí está así la arena. La arena. Entonces aquí está la arena. Así la arena. Entonces encima iban las basas, ¿no?
las basas. Y realmente, bueno, las basas eran así. De frente las basas eran así. Porque cada dos basas para las tablas del tabernáculo. Las basas, en el caso del atrio, iban así. Entonces las basas encima que tienen la columna. Y aquí hay otra basa, aquí hay otra basa y aquí hay otra columna. Entonces aquí las dibujé de medio lado, dos columnas. Entonces aquí que había tela, ¿sí? Aquí había tela, aquí había tela, atirantada. Entonces esa tela que estaba aquí atirantada, esa tela evitaba que esa columna se fuera a caer hacia algún lado. Esta tela solamente evitaría que se cayera hacia allá. Pero como aquí venía otra columna, entonces ya aquí para allá pues no la dibujo, sino hago como una continuación, así, tin, 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 punticos de continuación. Hacia allá también había tela y también hacia allá había tela, hacia allá también. Entonces todas entre sí se daban soporte en sentido lateral. Por consiguiente, no se podía caer, esta columna no se puede caer hacia allá, ni se puede caer hacia acá. ¿Qué le da soporte a la columna? ¿Qué evita que se caiga hacia allá? ¿Qué evita que se caiga hacia acá? Esta tela que está acá. ¿De qué color era esa tela? ¿Se acuerdan? Esa tela era lino torcido. Ese color es blanco. Me gusta cuando hablo del tabernáculo porque hay menos personas. ¿Sí? Cuando hablo de otras cosas, como se puede llenar, sobre todo cosas que son muy dinámicas, se puede llenar de muchas personas. Pero cuando hablamos sobre el tabernáculo, estamos los que somos. Es mejor, es mejor. Las columnas representan, como son 60, ¿a quién representan entonces las columnas? Representan a nosotros, cada uno de los seres humanos, de los hombres, que cómo quedaron. Esa tela ¿cómo estaba? Esa tela estaba por el orificio de 75 centímetros. Bueno, lo que medía 75 centímetros la tabla, ¿no? Bueno, esa tela era blanca. Entonces, cuando alguien venía de afuera, lo que veía era esta tela, el atrio, veía el atrio. Entonces ya saben, esto conformado por columnas y por tela, ese es el atrio. Entonces las personas veían era el atrio. Adentro estaba el tabernáculo. Entonces las personas veían el atrio, veían que veían blanco. El blanco, porque la palabra varias veces usa la expresión blanco. Pero el blanco, ¿a qué hace referencia? Vamos a leer Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¿Qué representa el blanco en la Biblia? En el capítulo 1 de Isaías vamos a ver ese blanco. Los primeros versículos del primer capítulo de Isaías hablan sobre la visión que tuvo Isaías en los días del rey, pero del rey Usías. Pero cuando miramos el versículo 17, vamos a leer el 17 y el 18. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. No se refiere a obras, ¿no? Es en sentido espiritual. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Cuando dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La grana tiende a ser de color oscuro, tonalidad oscura, y tiene muchas tonalidades oscuras. Pero encima de la grana que cae, la nieve. Cuando cae la nieve, ¿cómo queda? Queda cubierto. ¿Qué cosa nos cubrió? ¿Cómo fuimos cubiertos? Por nuestro Señor Jesucristo. Él nos cubrió.
Entonces, cuando Dios nos ve, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, como una persona no se puede presentar delante de Dios con las manos vacías, ¿cómo se presenta? Se presenta con nuestro Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo, escrita en nuestros corazones. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios escrita en nuestros corazones es el Evangelio. Ustedes van a ver esa expresión en la Biblia muchas veces. La ley escrita en nuestros corazones. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Hay personas que tienen confusión cuando dicen la palabra ley, se imaginan única y exclusivamente 613 estatutos, preceptos, mandamientos y decretos. Pero ya sabemos, cuando hemos visto, antes de que fuera dada la ley, Dios habla de guardar mis mandamientos y mis leyes. ¿Hasta cuándo no los guardarán? Refiriéndose a guardar la palabra de Dios. Cuando dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, está refiriéndose a la palabra de Dios. Dios, ¿qué es lo que mira? Ya ustedes lo saben, pero muchas personas no lo saben, muchas personas lo ignoran. Ustedes saben que lo que Dios mira es el corazón. Dios, como lo que Dios mira es el corazón, lo que Dios espera encontrar en el corazón de nosotros, ¿qué es? Su ley, cuando dice su ley, se refiere, desea encontrar el Evangelio. ¿Nosotros lo tenemos claro? Hubo alguien que lo tuvo claro, Abraham, ya leímos el versículo 56 de Juan, capítulo 8. Lo leímos creo que ayer o antier. Ahí que dice, Abraham se gozó, lo dice nuestro Señor Jesucristo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Él vio la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo la vio? Por fe. Por eso es el padre de la fe. No solamente por lo que hizo con Isaac. Sí, lo que hizo con Isaac es la muestra más grande de fe. Es él, la obra de fe. Cuando dice en Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Así como la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces, cuando en la Biblia habla eso, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se refiere a obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer? En la Biblia dice, ninguna obra de justicia que nosotros hiciéramos es recibida por Dios. Es decir, no hay nada que nosotros hagamos que nos justifique delante de Dios. La única forma de que una persona sea justificada es por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son esas obras de la fe? Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Está hablando de el que cree, camina. En ese sentido, cuando leemos Hebreos capítulo 11, podemos ver el que creyó en Dios avanzaba confiando en aquello que no estaba viendo. Solamente confiaba en la palabra de Dios. Como dijo Pedro, no sé si se acuerdan que Pedro, él primero manifestó su punto de vista. Y él dijo, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos hallado. Mas en tu palabra echaré la red. Él cómo avanzó. Él era un experto pescador. Toda su vida había estado pescando. Él sabía exactamente cuándo la brisa influye en la pesca, cuándo la marea, cuándo muchos factores, la luna, etc. Él era un pescador experimentado. Toda la noche había estado pescando y nada había hallado. Pero, como Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red a la derecha, entonces dijo, toda la noche, dijo su pensamiento, toda la noche, bla, 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 más en tu palabra echaré la red. Él se negó a sí mismo. Esos son los frutos de la fe. Cuando leemos Hebreos 11, todo el capítulo 11, empieza con la descripción de qué es fe. Empieza a decir, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando vemos los versículos que siguen, aparece la fe de los grandes de la fe. No solo hombres, también mujeres. Los grandes de la fe. Y ya sabemos, ¿en quién se manifestó la fe preciosa, hermosamente? En Tamar, ¿sí? En Ruth, en Rahab, la ramera, ¿sí? En las mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Y me ha hecho falta hacer ese video, que es necesario hacerlo. ¿Qué es lo que hace que las mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo aparezcan? El que hayan sido destacadas delante de la sociedad, por el contrario, delante de la sociedad fueron lo peor. Fueron consideradas como la escoria de la sociedad. Pero eso no es lo que hace que aparezcan en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La gente esperaría en la genealogía de un rey, esperaría todo el mundo con un comportamiento intachable e impecable. Pero las mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo
se caracterizan por ser grandes, grandes personajes de la fe. Por eso muchas veces inevitablemente tenemos que hablar de Rahab. Muchas veces, muchas veces tenemos que hablar de Rahab la ramera. Porque cuando estamos compartiendo el Evangelio, ¿qué estamos hablando? De la fe. ¿Sí? Estamos hablando de creer. Por fe, la salvación ¿cómo es? Por creer. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. El que cree. Bueno, entonces retomando, acá, ¿qué es lo que hacía que se viera blanco? ¿Qué es lo que hacía que se viera blanco? El blanco que representa. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, cuando habla de blanco en la Biblia, está hablando de limpiar el pecado. Limpio el pecado. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7? Dice que Jesús nos limpió nuestros pecados. Lo que está escrito en Isaías que leímos hoy, en Isaías 1, 18. Entonces, este blanco que vemos acá, ¿a quién está representando también? Está representando a cómo quedamos después de haber sido justificados. Entonces, cuando está una columna sostenida por esa blancura, con otra columna y sostenida por otra columna, se está refiriendo a la iglesia. Está hablando de la iglesia. Pero ahora, ya sabemos que así se sostienen y ya sabemos por qué. Pero hay otro sentido en el cual se sostienen. Ahora, si yo dibujo de medio lado, y lo voy a dibujar de medio lado, las columnas, o sea, tengo que dibujarlas, más que de medio lado, voy a dibujarlas como en perspectiva, como en diagonal. Entonces, si yo dibujo aquí una columna, aquí la otra columna, aquí la otra, así. Entonces van así las columnas, ¿no? Y ya sabemos que aquí va tela, 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 tela. Lino torcido. Entonces las dibujo así. Resulta que ellas así tienen fuerza en ese sentido. Tienen fuerza hacia acá y hacia allá. Tienen fuerza, ¿sí? La fuerza de la iglesia. Por eso dice, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero en ese sentido se caerían. ¿Qué necesitan en ese sentido? Aquí tiene que haber una estaca clavada en la tierra. Aquí otra estaca clavada en la tierra. Aquí otra estaca clavada, otra estaca. Y esas estacas que tienen cuerdas. Cuerdas. ¿Sí? Cuerdas. Tanto por este lado como por el lado de allá. Tienen que tener cuerdas, si no, no se sostendrían, ¿sí? Tiene que tener así cuerdas. Entonces, esas estacas y esas cuerdas son las que están en el versículo 18. Hoy leímos Éxodo 35 del versículo 10 al 19. Vamos a volver allá. Éxodo capítulo 35. Hoy leímos desde el versículo 10 hasta el versículo 19, efectivamente. Y en el versículo 18 dice, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Entonces, este que acabo de dibujar es el atrio. Este es el atrio. El atrio estaba sostenido así. El tabernáculo muy parecido, pero lo que estaba sujetando las cuerdas y las estacas eran las cortinas. Entonces estaban las columnas y encima estaban las cortinas, y esas cortinas venían atirantadas con las cuerdas y con estacas. Entonces cuando dice acá, este versículo 18 nombra esos dos tipos de amarres diferentes. Dice el versículo 18, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio. Entonces el atrio, el que ya les mostré en el dibujo, y el tabernáculo, ya saben qué es el tabernáculo. Una vez que se colocaban las cortinas, dice la Biblia, así se hizo el tabernáculo. Ese es el tabernáculo. Esas cortinas, porque tabernáculo viene de tienda. Ese es el tabernáculo. Entonces, ahora, bueno, ¿por qué y quiénes vendrían siendo esas cuerdas que sostienen a la iglesia? Ya sabemos que en ese sentido es la iglesia, pero en este otro sentido también necesita sujeción. Necesita en ese sentido y necesita en este sentido sujeción. Vamos a mirar Oseas, uno de los profetas menores. Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas capítulo 11, versículo 4. Vamos a mirar el profeta menor, Oseas. Entonces se van de pronto hasta Mateo, es como más fácil. Y antes de Mateo, pues está Malaquías, antes está Zacarías, así.
y un poquitico antes, así en ese orden, ahí van a encontrar a Oseas. Oseas, capítulo 11, versículo 4. Dice, espero que ya lo tengan. Y si no, bueno, después miren y busquen, de verdad, hagan no solamente simples oidores, sino realmente participen de manera activa, o sea, usen la Biblia. Cuando ustedes también estén en la iglesia, no traten de quedarse con lo que se está proyectando allá. De pronto en la pantalla se le proyecta el versículo a personas que realmente no pueden leer letra pequeñita, personas que se les quedó la Biblia, así. Pero no es para que una persona que tenga la Biblia diga, ah, no, pero ya para qué lo busco si allá está, y se ponga solamente a leer allá. No hagan eso. Vayan con la Biblia y cada que se nombre un versículo, ustedes hagan la tarea, búsquenlo, búsquenlo, ¿sí? Entonces aquí leímos en el versículo, vamos a leer el versículo 4, ¿qué dice? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que dice que hizo? Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. ¿Qué hizo? Nos atrajo. Con esas cuerdas nos atrajo. ¿Qué es lo que evita que la iglesia caiga? Esas estacas y esas cuerdas, ¿qué es lo que hace o cómo hace para evitar que caiga? Porque hace fuerza en un sentido que humanamente ya es imposible hacer. Hay dos sentidos. Un sentido es así, el otro sentido es así. Entonces, el ser humano puede máximo en un sentido. El ser humano máximo puede llegar hasta cierto tope, hasta cierto punto. Pero, ¿quién da fuerza en el otro sentido? Dios. Dios sostiene a su iglesia, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo he venido, ¿a qué vino Él? A edificar su iglesia. ¿La iglesia la conformó de qué? ¿De justos o de pecadores? De pecadores. Que Él, con su muerte los justificó. Cuando los justificó, ellos ya no son pecadores. Si ya fueron justificados por Jesucristo, ya no son pecadores. ¿Por quién vino? Vino por los que eran pecadores verdaderamente. Me tocó borrar lo que hicimos el día de hoy en el video cortito de TikTok, donde hablamos sobre Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. Ahí se habla la historia una historia que se conoce como el buen samaritano. Esa historia se podría conocer también como el hombre asaltado por los ladrones. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Cómo podemos recibir la salvación? Y ahí aparece la historia de cómo alguien puede recibir la salvación. ¡Oh! No había visto la hora. Creo que estaba apasionado. Pero bueno, espero que haya quedado claro lo de las cuerdas, las estacas. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas humanas. Entonces, todo lo que Dios permitió en nuestro ámbito humano, todo eso que permitió, cosas horribles, duras, dolorosas, todo eso, ¿por qué lo permitió? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Dios permitió, orquestó en nuestra vida lo que ha sucedido. Algunas personas pensarían, uy, yo quisiera que en mi vida nunca hubiera sucedido esto. No, no se preocupe. Esas cosas que son vergonzosas, esas cosas que a ti te da pena nombrar, es bueno que hables. Ahora que sabes, Dios todo lo permitió para lo que hoy vemos. Para que hayas podido recibir la salvación, tuviste que pasar por todo lo que pasaste. Algunas personas pasaron por traición, por separaciones, tristemente, por problemas, conflictos con sus propios hijos, con sus familiares, con sus seres queridos, menosprecio, muchas cosas. Pero todas esas cosas fueron porque eran las cuerdas de amor. Eran cuerdas de amor, cuerdas humanas, cuerdas de amor, con las que Dios nos atrajo. ¿Por qué nombra cuerdas humanas y cuerdas de amor? Humanas porque es en el ámbito de lo que nos sucedió a nosotros humanamente, lo que nosotros pudimos ver. Ay, ¿por qué a mí me pasó así? ¿Por qué una persona? ¿Por qué no fui como mi vecino? Mi vecino no tuvo problemas. Ah, su vecino tiene la salvación. Ay, no. Entonces, ¿quiere ser como su vecino? No, 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 quiero ser como soy. Como dijo el apóstol Pablo, quiera Dios, él estaba encadenado, quiera Dios que todos los que me escuchan fueran iguales que yo, excepto por estas cadenas.
De la misma manera, inevitable, el sufrimiento que tú hayas experimentado, el dolor que tú hayas experimentado, es las cuerdas de amor con las que Dios te trajo para que puedas escuchar el Evangelio. Solamente está atento a escuchar el Evangelio, que la palabra es la que verdaderamente limpia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy pudieron escuchar por primera vez, sí, habrán escuchado muchas cosas que no se suelen decir en las iglesias, no se suele hablar, en las iglesias se hablan otras cosas. Casi que en todas las iglesias se habla de pronto como lo mismo. Se hablan cosas que nos hacen estar felices, reír, pero de una manera pasajera, momentánea, porque no se habla para nuestra alma, se habla únicamente para nuestra carne, para lo que ven nuestros ojos, para lo que tenemos delante de nosotros. Pero cuando miramos la Biblia, fue escrita en un lenguaje espiritual, está escrita para nuestra alma, para que nosotros salgamos de la condición en la cual nacemos. Pero muy pocas personas saben realmente que nacieron destituidos de la gloria de Dios. Permite, Padre, que ese velo que había estado delante de las personas que hoy asistieron por primera vez en especial, ese velo sea quitado, para que tu palabra pueda hacer el trabajo que inevitablemente solo ella puede hacer, limpiarnos. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. No hagan eso de visitarnos. Realmente, en serio, tomen la palabra de Dios. Todos los días tenemos un compromiso. Es por un tiempo muy corto. Des en cuenta que estamos cronometrando el tiempo. Solo es media hora. Bueno, a veces nos hemos pasado 35, 36 minutos, pero no es mucho. Dedíquenle así como a desayunar, almorzar y comer. Le podemos dedicar tiempo, todos los días sacamos tiempo para cocinar, para ir al mercado. Asimismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Estamos analizando desde Génesis 1:1, hemos analizado, en ese momento vamos en Éxodo 35. Ya estamos a punto de finalizar el libro de Éxodo, y vamos a entrar en el apasionante e interesante libro de Levítico. No se lo pierdan, no se desconecten, saquen tiempito todos los días. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj marca que son las y 38. Quiere decir que empezamos hace 38 minutos. Entonces mañana nos estamos viendo a la misma hora. Hace 38 minutos la hora que era 00, era la hora en punto. En algunos países las 6 en punto, en otros las 7 en punto, en otros las 8 en punto, en otros las 9 en punto. En el país que tú estés, réstale 38 minutos y sabes a qué horas empezamos. Y casi siempre estamos terminando a esta misma hora. Nos vemos mañana. Chao.